Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Matemáticas para Todos. En esta ocasión hablaremos del tema reglas de derivación. Comencemos. Para empezar, veremos lo que es notación para derivadas, es decir, cómo nosotros podemos escribir o anotar una derivada. Tenemos cuatro notaciones principales que utilizaremos para denotar una derivada. La primera se lee como f' de x. La segunda se lee como y'. La tercera la podemos leer como la derivada de f con respecto a x. Y la 4 la podemos leer como la derivada de f con respecto a x también. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta es que estos dos operadores que se señalan tienen algo en común. Nos dicen cuál es la variable con respecto a la cual estamos derivando. A diferencia de estas dos, que no especifican esa variable. Es importante siempre definir con respecto a qué variable vamos a derivar, porque todo aquello que no sea la variable será tratado como una constante. Pues bien, vamos a ver ahora algunas reglas que nos van a enseñar a nosotros cómo derivar una función. La primera regla es la derivada de una constante. La derivada de una constante c con respecto a una variable x es igual a 0. La derivada de una variable con respecto a ella misma siempre va a ser igual a 1. A esta regla se le conoce como la regla de la potencia. La derivada de una variable elevado a una potencia es igual a n por x a la n-1, donde n es un número real. En este caso tenemos la número 4, que es la derivada o la regla del múltiplo constante. ¿Por qué la regla de múltiplo constante? Porque estamos multiplicando una constante por una función. Entonces, lo que nos dice la regla del múltiplo constante es que todo aquello que no sea la variable con respecto a la cual estamos derivando puede salir de la derivada, como en este caso. La derivada de c por f de x es igual a c por la derivada de f con respecto a x. Repito, todo aquello que no dependa de x sale del operador derivado. La última regla que tenemos aquí es la derivada de una suma o diferencia de funciones es igual a la suma o diferencia de las derivadas de las funciones. Es decir, cuando yo tengo o cuando tenemos la derivada de una suma de funciones o una resta de funciones, es lo mismo a ir derivando primero una función y luego la otra. Bien. Para ejemplificar estas reglas de derivación, realicemos algunos ejercicios. Ejemplo número 1. Derivar f de x igual a 5x cuadrada menos 7x más 3. Ok, vamos a empezar escribiendo el operador derivada de la siguiente manera. Tenemos la derivada con respecto a x de f de x. Observen muy bien que la función, esta f de x, se sustituye en el operador. Y ahora esto es igual. Como f de x es igual a 5x cuadrada menos 7x más 3, lo vamos a sustituir aquí. De tal forma que esto nos da un resultado de derivada con respecto a x. Abrimos un paréntesis. 5x cuadrada menos 7x más 3. En este caso vamos a aplicar la regla de la suma o diferencia de funciones, es decir, la derivada de una suma o diferencia de funciones, que es la que vamos a mostrar a continuación. Es esta que está aquí. Esta la vamos a aplicar. Entonces me dice que en este caso son dos funciones. En el ejercicio tenemos tres funciones y ahorita vamos a ver cuáles son. Tenemos, esta es una función, esta es otra función y esta es una tercera función. Pero no importa que en la fórmula aparezcan dos, simplemente las podemos extender para 3, 4, 5, las que sean necesarias. Entonces esto sería la derivada con respecto a x de 5x cuadrada menos la derivada con respecto a x de 7x más la derivada con respecto a x de 3. Y esto es igual. Observemos muy bien que aquí nosotros este 5, como no depende de x, lo podemos sacar del operador utilizando para ella la regla del múltiplo constante que mencionamos hace un momento.
De igual manera, en este caso podemos sacar el 7 del operador y esta es la derivada de una constante con respecto a una variable, que es precisamente esta que está aquí, la derivada de una constante con respecto a una variable. Y en otros casos hemos sacado la constante que sale del operador y para que nos quede así. Regresando al problema, entonces esto nos quedaría 5 por la derivada con respecto a x de x cuadrada menos 7 por la derivada con respecto a x de x más 0. Entonces, observemos muy bien que vamos a derivar x cuadrada, pero x cuadrada lo podemos aplicar la fórmula de la potencia. ¿Cómo se aplica la fórmula de la potencia? Lo voy a escribir aquí, la derivada con respecto a x de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Observemos muy bien que baja la potencia como n aquí y se le resta un 1 a la potencia, de tal manera que esto nos quedaría 5 por 2x, 2 menos 1, menos 7. Observemos aquí lo siguiente, la derivada de x con respecto a x es 1. La derivada de una variable con respecto a ella misma es 1. Y es aplicando la fórmula que habíamos visto hace un momento. Derivada con respecto a x de x es igual a 1. Y entonces esto nos queda de la siguiente manera. Por 1 más 0. Y esto es igual a 10 por x. Porque 2 menos 1 nos va a dar 1. Entonces nos queda 10 por x menos 7. Y esta sería la derivada de la función f de x ' a 5x cuadrada menos 7x más 3. O otra manera de expresarlo es escribirlo así. F' de x, de las notaciones que ya vimos, es igual a 10x menos 7. Muy bien, pues hemos llegado así al final de este video. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.